Estamos aquí con Noel Enrique Monroy Alemán, Monroy Alemán, un personaje de este pueblo que Noel Enrique es un historiador aparte. bueno, le ha dedicado mucho de su talento a escribir y a investigar respecto a las campanas. Entonces me gustaría que nos comentara desde el principio cómo es que Noel Enrique se interesa por esto de las campanas. No, antes que cualquier cosa, valdría la pena aclarar que más que reconocimiento personal, es un reconocimiento al pueblo en que nací. Yo soy nativo de este pueblo. Muchas veces me han acusado precisamente de eso, de querer llamar la atención, pero no, básicamente es un reconocimiento del lugar donde nací. Yo le comentaba hace rato, ya volviendo al punto, al tema, le comentaba hace rato a Alfonso que yo, mi casa siempre estaba muy cerca, la casa de mis abuelos, muy cerca de la iglesia de la parroquia de Zumbilla. Entonces yo crecí desde muy pequeño con el sonido de las campanas y aparte con la influencia religiosa de mi abuela Amelia. Yo lo primero que empecé a tocar imitando los sonidos de las campanas fueron mis tanques de gas. Sí, aproximadamente por un año estuve así. Ahí me sentaba y así yo imaginaba que estaba tocando las campanas. Hasta que por ahí del año de 1996 me parece, me inventé una tarea. Fue la primera vez que accedí al campanario, yo solo, porque yo ya había subido con mi abuelo Gil Alemán, todavía estaba Polonio de Sacristán, pero yo solo ya subí esa vez por ahí de 96, todavía estaba el padre Eusebio, yo me acuerdo que él me dio permiso. Y de ahí fue estar subiendo constantemente hasta que pues logré 95 me parece, porque todavía repetí con lo de mi abuelo, pero logré aprender el oficio de campanero. Como bien dices, Alfonso, pues también la parte de historiador me muestra, o no me muestra, me hace comprender que el idioma es un idioma o un lenguaje que se está perdiendo, y que la labor del campanero va más allá incluso de un nivel normal, de una población antigua, todavía hasta el siglo XIX, todavía a mediados del siglo pasado. Podemos hablar que el campanero tenía cierto estatus, ¿no? Porque incluso es como que la voz la Vox Dei, ¿no? La voz de Dios. O sea, nosotros llamamos o congregamos al pueblo, ¿no? Esa es nuestra labor. Incluso llamar, por ejemplo, en la Catedral de México, pues había distintos toques, ¿no? Cuando llegaba la nao de China, que era una embarcación que llegaba de Oriente con productos, se tocaban las campanas de catedral avisando a la ciudad cuando había incendios, cuando había temblores, cuando había inundaciones. Entonces, el repique de las campanas iba más allá de un simple oficio religioso, sino también tenía un sentido social, un amplio sentido social. Entonces, verme ya desde el otro punto de vista, ya como vecino del pueblo, pues me siento orgulloso de ese lado, porque al final de cuentas estoy cumpliendo con un cometido social, tanto religioso como social también. O sea, incluso aquí lo que más nos ocupan es para llamar a distinto, ¿no? O sea, el compartir el dolor de la familia con el pueblo en general, ¿no? O sea, más allá de lo que significan la religiosidad de las campanas, también esa cuestión de participar de los deudos de la pérdida de la familia. Bien, respecto a eso, ¿qué tipo de campanas existen aquí en los Zumbilla? Bueno, aquí las campanas que tenemos son 3 esquilas, un esquilón mayor, o sea, 2 esquilas menores y un esquilón mayor. Una campana mayor, que es la central, es la que usamos, la que escuchamos generalmente cuando llaman a misa, cuando no hay repique, la que escuchamos solita. Es la campana mayor, que pesa aproximadamente 1 tonelada, es la campana más grande que tenemos. Por mucho hay campanas más grandes que esta, pero aquí en Ozumbilla y por lo menos en la región de estos pueblos es la campana más grande que existe. Son 2 campanas normales, sencillonas, y 3 esquilas con cuño y una esquila mayor, que es la que da hacia la plaza, que es del año de 1873. Las otras existen, las otras 4 campanas
son de 1987 que se refundieron con la intervención que se le hizo al templo parroquial en el año 80, bueno, en el periodo 85-86, cuando la dichosa restauración que se le hizo, ¿no?, a la iglesia. Yo en lo personal debieron haber conservado las campanas antiguas y haber mandado a hacer una, pero así se decidió. Y hay una más reciente del año 2012 que fue donada por el así llamado patronato parroquial, por la cuestión de que una campana ya estaba muy gastada, ya estaba a punto de romperse, ¿no?, y que se conserva aquí en el campanario. La más reciente que tenemos es de 2012, las otras de 1987 y la más antigua de 1873, que también ya habría que mirarla, ya es una campana muy vieja. Bien, regresando a los toques de campana, ahorita que tú iniciaste con un toque diferente y luego fuiste variando, ¿cuántos tipos de toque se hacen aquí en Ozumbilla? Aquí en Ozumbilla tenemos aproximadamente 5 o 6 toques. El que más conocemos ahorita o el que más escuchamos es el clamor de difunto, es el que más escuchamos. El que sigue es el repique al aire, en otro lugar se llama repique general, con volteo de esquila. Y tenemos el toque de alzada, que es el que conocemos, la consagración. Tenemos el toque para llamar a misa y la rogativa, que es el que se da cuando salen las procesiones, llámese de Santísimo, de las fiestas o cualquier imagen, ¿no? Se llama toque rogativa. Bien, tú conoces todos estos toques. ¿De esto de los campaneros es un gremio, es una asociación o simplemente se da en los pueblos a algunos individuos nada más? En ciertos lugares existía el gremio de campaneros, generalmente eran en ciudades como la Ciudad de México. Allá sí existe incluso todavía, ya no como gremio, pero sí es un grupo grande de campaneros de la catedral, que ahorita pues entraron a partir del temblor de hace 4 años, de 2017, pues entraron en un stand-by por el estado de las torres, ¿no? Entonces hasta que el INAH no permita el uso de nuevo de las campanas, pero bueno, el punto es que sí existe un grupo de campaneros, dependiendo del lugar, o sea, si puede haber o si puede existir un gremio. Todavía, reitero, como lo mencioné hace poco, hasta el siglo XIX, mediados todavía del siglo pasado, existían los gremios de campaneros, como existían los gremios de talladores, existían los gremios de doradores, de altares, todo eso, sí existían. Bueno, si por otro lado, si me estás hablando de los que hacen, los que crean, los que ponen las campanas, sí hay gremios, sí hay, creo que hasta sindicatos, sobre todo en el estado de Hidalgo, de los que ejecutan el instrumento, porque al final de cuentas la campana es un instrumento. Sí, existían en algún tiempo los gremios de campaneros y ya en los pueblos pues es una tradición más entrañable, por así decirlo, ¿no?, en cada pueblo, que se ha perdido. Bien, mira, yo vivo aquí en Ozumbilla hace más de 30 años y pues me ha tocado escuchar las campanas todo ese tiempo aquí y he escuchado diferentes personas que tocan las campanas. Tú me dices que esto es un instrumento y por lo que yo escuché detenidamente tus toques y demás y veo que existe una sensibilidad musical en tu caso para tocar y esperar la reverberancia del sonido hasta el momento en el que das el siguiente toque. ¿Eso significa que tú tienes algún tipo de preparación musical también y una sensibilidad para esto, que lo haces con gusto? Cuéntame respecto a eso. ¿Tú eres músico? Sí. ¿Conoces algo de esto? Digo, la pregunta, viniendo de ti, pues tú lo sabes, pero para los que no lo sepan, pues sí, efectivamente yo soy músico. Yo toco la batería, un instrumento percusivo. Desde los 18 años ya tengo 36. Y efectivamente, o sea, aparte de más allá de la sensibilidad musical que considero que sería muy presumido decirlo así de mi parte, más allá de eso, sí procuro que los toques se escuchen cada uno independiente y efectivamente espero que la reverberancia de la campana, de la onda del toque, se aleje para continuar con el otro. O sea, siempre lo he hecho así desde pequeño.
Hay otros compañeros que no por eso lo hacen mal, pero a veces sí siento que amontonan todos los toques, no sé si para terminar rápido, si para bajarse rápido, pero sí siento que amontonan, y no es que lo hagan mal, lo hacen bastante bien. De hecho, yo considero que hay mejores compañeros que yo aquí en el pueblo, que lo hacen mejor incluso, pero sí siento que amontonan los toques, sobre todo en los clamores de difuntos, siento que sí los amontonan de la primera. Y entonces en ese sentido hay que tener en cuenta que las campanas son un instrumento, pero más allá de un instrumento percusivo, son un elemento litúrgico que están consagradas, tienen un rito especial para consagrarse. En ese sentido, cuando el campanero da un clamor de difunto, al ser la campana un instrumento, un objeto consagrado, pues está elevando una oración por el difunto en particular. Más allá del anuncio que se hace al pueblo, se está haciendo una oración con las campanas por el alma del difunto. Me es pertinente también mencionar que aparte de consagradas, las campanas tienen nombre. Todas, no solamente las de aquí, todas tienen nombre. Es una tradición antiquísima ponerles nombres a las campanas, y efectivamente el santo que esté nombrada la campana es como hacerle una plegaria a él. En este caso, la campana que tenemos aquí enfrente, el esquilón, está dedicada a la Virgen de la Candelaria. La que da rumbo al norte, que da rumbo al auditorio para nosotros, es también dedicada a la Virgen de la Candelaria. Las dos que estaba, la antigua que estaba rumbo al Panteón, que sería el oriente, estaba dedicada a la Virgen de Guadalupe, y la actual está dedicada a la Virgen de Guadalupe, y a la actual está dedicada a la Virgen de la Asunción. Y la que da hacia el sur, que sería rumbo a la casa de Lemus, la casa rumbo al frontón, está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y la campana mayor a la Virgen de la Asunción, a la patrona de Osumbilla. No es de gratis que tengan nombres, reitero, es como cada que se toca es hacer una plegaria, y en las rogativas, en los clamores de difuntos, ¿no? Más allá, o sea, el toque de la campana tiene un significado más profundo todavía. Muy bien, bueno, pues es que la verdad es que abarcas mucho más de lo que yo esperaba escuchar. Espero que la gente que vea esto le tome más gusto a escuchar las campanas aquí o en el pueblo que se encuentre, y que se observe esta parte que pues muchos pasan, escuchan las campanas y pues así como un animalito se continúan a veces sin saber que también hay un ritual cuando tocas las campanas. En algunos pueblos se descubren la cabeza, los hombres, las mujeres se ponen el rebozo, la sevillana, y en fin, hay una serie de cosas, las genuflexiones y demás, que se hacen frente al templo al pasar, y cosas que se han ido perdiendo con el tiempo y que sería bueno rescatarlas y que las nuevas generaciones las conozcan para que vean qué bonito es vivir en los pueblos como el de Osumbilla. Más allá, yo considero también que no solo es el lenguaje. Evidentemente la secularización de la sociedad ha provocado que muchas costumbres, sobre todo en el ámbito religioso, se han ido perdiendo. Pero como mencioné hace rato también, el toque de la campana no implica solamente una cuestión religiosa, también tiene mucho que ver con las cuestiones sociales. Aquí también de vez en cuando se permite, cuando hay una buena relación entre autoridades religiosas y civiles, cuando es el grito también se toca las campanas cuando es el día del grito. Reitero, el desarrollo de la secularización, de pasar de ser una sociedad no íntimamente religiosa a una sociedad de libertades civiles, se pierden todos esos lenguajes, ¿no? Algunos todavía los mantienen. Yo por gusto, desde pequeño, o sea, desde mi gusto de estar en mi parroquia, en el templo de mi pueblo, no significa que sea un mocho o un mojigato, hay muchos que lo son, pero eso ya no me toca a mí juzgarlo. Me hizo acercarme, ¿no?, a esa labor. Y al final de cuentas es algo que, como dices bien, lo hago con gusto, ¿no? Con mucho gusto. He dejado de hacerlo por malos entendidos con las personas, que en su tiempo trataré de remediarlo, pero no por eso dejo de hacerlo y de trabajar, porque me gusta hacerlo. Y entonces, pues, espero haya servido un poco de esta explicación. Hay muchas cosas de las que se tienen y se pueden hablar. Y como dices, ¿no?, ahorita abrevando un poco,
no solo el valor intrínseco del sonido. Yo tuve una clase en la licenciatura de Historia que se llamaba Patrimonio Cultural. La profesora nos hablaba del patrimonio inmaterial, ¿no? Y, por ejemplo, hay campaneros en España, de los que me acuerdo ahorita, los campaneros de Utrera, los de Sevilla, me parece también, fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. O sea, por la riqueza de la herencia social, religiosa que se tiene de siglos, ¿no? En Utrera tienen desde finales de la Reconquista, ¿no? O sea, es mucho tiempo de tradición de campaneros. Y aquí, por ejemplo, me es triste, alguna vez fui a una Semana Santa a repicar a San Pedro Atzompa porque no tienen ya campanero allá y tienen campanas muy viejas, muy bonitas, suenan muy bonito, pero ya no hay quien se suba allá en San Pedro. Entonces nos subí, bueno, me hicieron el favor de invitarme y allá lo hicimos. Entonces allá también ya se perdió, o sea, ya no hay quien se suba a repicar y las campanas quedaron mudas, porque ya también algunos sacerdotes ya no las usan. Y están en su derecho, yo no juzgo ni critico. Pero volvemos al contexto, ¿no? O sea, el contexto cambia según el pueblo. Y aquí en Osumbilla nos hemos mantenido a tumbos, pero nos hemos mantenido con nuestra transmisión de carnalito de las campanas, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que puedo decir. Bueno, en resumen, yo soy un nativo del pueblo de Osumbilla, hijo de Amelia Alemán, de Reyes Monroy, de Santo Tomás Chiconautla, que me faltó comentar esto. Mi abuelo paterno también fue campanero en el pueblo de Santo Tomás Chiconautla. Entonces de ahí traigo ya la herencia. También tiendo a, como me llevo mucho con mi familia, sobre todo de Osumbilla, los alemán, tiendo así como que a, no despotricar, pero como que a olvidarme más de mi familia de Santo Tomás, que también tengo allá. Toda mi vida he vivido aquí, entonces por eso. Pero sí, mi abuelo paterno, don Brígido Monroy, fue campanero allá en Santo Tomás Chiconautla. Entonces de ahí también tengo la herencia un poco. Y soy ya no joven, soy un que va ya a los 40 años, en pos de los 40 años, tengo 36. Desde los 12 yo soy campanero del pueblo de Osumbilla, por gusto, por convicción. Ya después me doy cuenta como historiador que también por ser historiador estoy haciendo esta labor. Y va a llegar el tiempo en que yo por edad ya no pueda hacer esta labor, entonces pues invitar a la gente, ¿no? Sobre todo a los niños. A estas alturas yo crecí con la idea de que las mujeres no podían tocar las campanas, pero no, ya también estoy abierto en ese aspecto, o sea, invitar a los pequeñines ya una vez que autoriza el padre, pues ya que aprendan a esto, que también es parte, sería como una segunda lengua. No solo la que hablamos, el castellano, sino también el lenguaje de los bronces, ¿no? Y que no se pierda, ¿no? Como comentaba hace rato, que no se pierda como ha pasado en San Pedro Atzompa, como ha pasado en otros pueblos que mecanizan las campanas. También se pierde, también es mucho, es perder mucho del lenguaje de las campanas, porque también el campanero tiene su toque, ¿no? Reitero, yo no soy el único que lo hace aquí, cada quien tiene su forma de hacerlo, y es fácil identificar al que se sube, ¿no? Yo por lo menos cuando se sube un compañero pues es tal, y sí, efectivamente es tal. La onda es no perder la tradición, ¿no? Y no tradición, porque luego a veces la palabra tradición la confundimos con algo riguroso, ¿no? Ya ves lo que pasa cuando hablan acerca de la tradición y que del pueblo y sus tradiciones. A veces sobreentendemos y malentendemos sobre todo la cuestión de la tradición, pero no hay que perder ese lenguaje antiquísimo que es el de las campanas. En este momento, ¿tú tocaste solo todas las campanas o en algún momento ocupas un ayudante? Bueno, cuando es un volteo general, cuando es un repique, a las 12:30 vamos a repicar del Divino Redentor, si necesitamos más manos. Porque don Oscar, porque sí, o sea, ya uno es viejo, ya no es aquel joven lozano de 12, 14, 15 años que incluso yo me subía hasta la cruz y tengo que subirme, de hecho, a bajar. Sí. Pero ya me da miedo, entonces antes no había ni miedo ni cansancio, ya uno se cansa. Y pues sí se necesitan más manos cuando es un volteo general, cuando es la fiesta, las mañanitas, todo eso sí se necesita más. Precisamente para dar el ímpetu que se necesita para la fecha, ¿no? Por ejemplo, en la Nochebuena sí se necesitan más campanas, en la noche del 31, la hora de las 12 campanadas, o sea, dependiendo del momento es el que se necesitan más manos. Y pues, sí.
Bueno, ahorita dices que a las 12 vas a tocar Llamar a jefe, misa para el Divino Redentor de Don Sabino. pero vas a hacer un volteo Un general. volteo general, ajá. Ujú, y ahí sí te vas a acompañar de alguien. Sí, pues de hecho vamos a ¿Quién? estar Juanito, Juan Peña Juan Peña. y Gustavo Morales, que somos los encargados ahorita, Ajá. y con Franco, pero Franco está ahorita en otras labores. Ajá. ¿Y cuánto tiempo dura ese? Bueno, son 3 llamadas para misa, con el volteo de todas las esquilas, o por lo menos de 2 esquilas, y son llamadas de 3 minutos con volteo de esquilas. Ajá. Y ahí repito, ya no vuelves a... hasta los 15 minutos después, son 3 llamadas en un lapso de 15 minutos cada una. Media hora antes de la misa son 3 llamadas. Ujú, y culmina con marcando la cantidad de... Sí, así es, se marca la si cantidad es la, de llamadas. si es la primera, la segunda o Y la la tercera. tercera llamada, efectivamente. A veces peco de arrogante, ¿no? En otros Sí. lados, pero pues al final de cuentas mi terruño, Ajá. y yo quiero mucho este pueblo. A pesar de los pesares, que vemos gente que por malos entendidos, reitero, no nos llevamos bien. Sí. Pero siempre va a haber oportunidad de encaminar de nuevo, reencauzar las cosas y pues llevarnos bien por el bien de nuestro pueblo, ¿no? Sí, yo pues desde pequeño la historia, ¿no? Me ha gustado, me ha agradado mucho, y aquí hay muchos espacios históricos en Zumbilla, pero del que debemos de partir primero es la iglesia del pueblo, más allá si se es católico, ¿no? O sea, si uno es apasionado de la historia, debe de quitar sus encuadres, sus formas de ver la vida y presentar las cosas históricamente, ¿no? Reitero, más allá de que se crea o no se crea, en el catolicismo, pues sí, empezar una labor histórica de un pueblo, sobre todo en Ozumbilla, sería principalmente de la iglesia del templo, porque hay muchas, sobre todo obras pictóricas de gente muy importante, Nicolás Rodríguez Juárez, Antonio Rodríguez, o sea, pintores que trabajaron en las catedrales más importantes de México, y tenemos unos lienzos aquí. Entonces sería muy importante pues explicar a la gente todo ese tipo de obra, ¿no? Que lo conozcan, lo valoren. Exacto. Y lo conserven. Y lo conserven sobre todo. Sí hemos caído a veces en exageraciones, pero yo también he entendido ya con el tiempo que sí hay que preservar y Vas cuidar las madurando. cosas, ¿no? Entonces, Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, Noel. La verdad es que ha sido un placer. siempre para servirles. Ya déjame ir a desayunar. Sí, ya. Que a las 2:30 tengo que venir. Y también